Pensemos un momento en la Edad Media. Seguro nos vienen a la mente caballeros de armadura brillante, damas en apuros, toda esa imagen de cuento de hadas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tan cierta es? Hoy vamos a meternos de lleno en esa fantasía para descubrir cómo era en realidad el amor en esa época. Y es una historia mucho más compleja y la verdad mucho más interesante. A ver, vamos directo al grano, a la pregunta del millón. Cuando una pareja se casaba por ahí del siglo XII, ¿de verdad era porque estaban locamente enamorados? Ojo, porque la respuesta podría cambiar por completo cómo vemos nuestras propias ideas sobre el romance. Pues aquí está la respuesta corta y directa. Casi nunca. La cruda realidad es que para la gran mayoría, sobre todo para la gente con poder y dinero, el matrimonio no tenía nada que ver con una historia de amor. Era simple y sencillamente la firma de un acuerdo. Una transacción, vaya, tan práctica como comprar un terreno o firmar una alianza militar. Así de frío y calculador. Ok, entonces, si era un contrato, ¿cuáles eran las cláusulas? ¿Qué se estaba negociando? Vamos a desmenuzar esto. Porque para entender el matrimonio medieval hay que separar lo que decía la Iglesia, el ideal, de lo que pasaba en la vida real. Por un lado teníamos la postura oficial de la Iglesia Católica, que era muy clara. El matrimonio era un sacramento, un lazo para siempre, ante Dios, pensado para tener estabilidad y, claro, para tener hijos. Y una pieza clave de este ideal, ojo con esto, era la obediencia total de la esposa al marido. Así, se suponía que funcionaba el orden divino. Pero, en la práctica, en el mundo real, los intereses terrenales pesaban muchísimo más. Las familias nobles arreglaban los matrimonios para juntar sus tierras, para acumular más poder y algo importantísimo, para asegurar que hubiera un heredero. El amor, bueno, si de casualidad surgía, qué bien, era como un bono extra, pero para nada era un requisito. Y miren, esta tabla lo resume todo de una forma genial. Aquí vemos la gran paradoja de la época. Por un lado estaba el amor conyugal, que era sobre el deber, la obligación. Y por otro el amor extramatrimonial, donde sí había espacio para la pasión y el deseo. O sea, el amor de verdad, el de las novelas, el romántico, ese casi siempre se buscaba y se encontraba fuera de casa. Entonces, con este panorama tan dividido, ¿qué pasó? Pues que en las cortes de la aristocracia algo totalmente nuevo y revolucionario empezó a cocinarse. Una idea que no solo le dio un nuevo significado al amor, sino que puso las bases de todo lo que hoy entendemos como romance. Estamos hablando ni más ni menos que del amor cortés. Imagínense el sur de Francia en el siglo XII, un lugar lleno de trovadores, de poetas. Ahí nació el amor cortés. Y no era solo enamorarse, no, era todo un código de conducta. La mujer, que casi siempre estaba casada y por lo tanto era inalcanzable, se convertía en un ideal, un ser superior. Y el caballero tenía que ganarse su favor sirviéndola con una devoción casi religiosa. Y ojo, que esto no era nomás sentir mariposas en el estómago. Había reglas. Era como un juego con su propio manual. Punto número 1. La dama era la perfección hecha mujer. Punto 2. El caballero le demostraba su lealtad con actos heroicos y siendo súper cortés. 3. Todo este amor se expresaba con arte, poemas, canciones, lo que fuera. Y 4, y aquí viene lo más interesante, casi siempre era platónico. El chiste era el deseo, el anhelo, no tanto la consumación. Esta nueva forma de ver el amor fue tan grande que hasta cambió lo que significaba ser un caballero. A ver, en el siglo XI un caballero era, pues, un soldado, pura fuerza bruta y lealtad a su jefe. Pero para el siglo XII ya era un hombre cortés, refinado, cuyo honor no solo se medía en la batalla, sino en cómo trataba a las damas. Y para el siglo XIII esta idea ya era el centro de la cultura de élite. Ok, mucho hablar de los caballeros, pero ¿y las mujeres? ¿Qué significaba todo esto para ellas? Porque sí, muy bonito ser la musa de los poemas y la inspiración del héroe, pero ¿cómo era su vida en el día a día? Vamos a ver la tremenda contradicción en la que vivían. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Es un choque brutal de dos mundos. Por un lado, en los poemas, la mujer era un ángel, un ser celestial puesto en un pedestal. Pero, por el otro, en la vida real, la ley decía que era, básicamente, propiedad de un hombre. Primero de su padre, luego de su esposo. No tenía casi ningún derecho. Claro que no era lo mismo ser una mujer de la nobleza que una campesina. Una mujer noble podía ser mecenas de artistas, administrar las tierras de la familia, tener cierta influencia. Pero la vida de una mujer de clase baja era pura supervivencia. Trabajar la tierra, cuidar la casa, hacer la ropa. La clase social, vaya que lo era todo. Marcaba una diferencia abismal. Bueno, y después de todo este viaje al pasado, quizás alguien se pregunte, ¿y esto a mí qué? ¿Por qué nos debería importar hoy esta historia? Pues la respuesta es, nos importa, y mucho.
Porque aunque suene a locura, esas tensiones y esos ideales de la Edad Media siguen de alguna forma latiendo en nuestros corazones. Esta cita de nuestras fuentes lo clava. Esa idea, esa de buscar la felicidad en una pareja, algo que hoy nos parece tan obvio, ¿no? Quedamos por sentado, pues resulta que sus raíces están justo ahí, en todas estas transformaciones de la Edad Media. Y esa es la gran herencia que nos dejaron. La Edad Media nos dio dos ideas que parecen totalmente opuestas. El matrimonio como un acuerdo práctico, estable, y el amor como una pasión idealizada, casi de película. ¿Y qué hemos hecho nosotros en la modernidad? Intentar meter esas dos cosas en una sola relación, en una sola persona. Buscamos a esa alma gemela que sea, al mismo tiempo, nuestro mejor socio y nuestro amor más apasionado. Así que la pregunta queda en el aire para reflexionar. Cuando se busca el amor, hoy en día, ¿qué pesa más? ¿La estabilidad y el compañerismo de ese amor conyugal medieval? ¿O la pasión y el idealismo de aquel amor cortés? Quizá, en el fondo y sin darnos cuenta, todos seguimos lidiando con ese antiguo y fascinante dilema.